por este esfuerzo que nos está motivando nuestro hermano Samuel para memorizar este pasaje de la Biblia. Sin duda es un pasaje muy útil, muy práctico, así que hay que hacer el esfuerzo, hermanos, para que podamos retenerlo, sobre todo en la memoria. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a preparar nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 15, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos porque estamos vivos, te adoramos porque tú eres el único Dios, eres soberano. En tus manos está el día y la noche, la vida, la muerte, Señor. Nos has dado el aire para respirar, Señor, y nos das la capacidad de poder llegar a tu casa, Señor, y ahora estamos ante tu presencia, suplicándote que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra alimente, Señor, nuestra vida. Que el sermón de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que todos nuestros sentidos estén preparados y estén listos para escuchar el consejo de tu palabra, Señor, a través del cual podemos guiar nuestra vida cristiana. Que cada grupo, niños, adolescentes, jóvenes y nosotros podamos escuchar tu palabra con gozo, regocijarnos de poder disfrutar de la comunión contigo a través de escuchar tu palabra. Examina mi corazón, el de cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos que están viendo la transmisión a través de internet, y perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando una serie de predicaciones que se llama ¿Quién es Jesús? Esta serie de predicaciones tiene el propósito, hermanos, de recordarnos acerca de Jesucristo, de recordar quién es Él, cuáles son sus atributos, su persona, conocerlo de manera más clara y profunda, de tal manera que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estemos fortalecidos en nuestra fe, que recordemos que dependemos de un Jesús, de un Cristo que es Dios, y que al recordar la obra, al recordar a su persona, cada uno de nosotros, hermanos, estemos más fundamentados, más firmes en la fe. El título de la predicación que quiero compartir el día de hoy, estamos avanzando, es el tema número 8, se llama Jesús es la vid verdadera, con base en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Con base en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17, hermanos, vamos a aprender lo siguiente. Quiero apelar, hermanos, a su buena memoria. Vamos a ubicarnos un poquito en la historia de Israel de manera muy rápida, de manera muy breve. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel fue comparado como una vid, o fue comparado con una vid. La Biblia dice que para Dios el pueblo de Israel era como una vid. En Palestina, en la tierra de Israel, hermanos, era común plantar viñedos. El labrador era el responsable de cuidarlo, de protegerlo, de limpiarlo, de cultivarlo. Si el labrador hacía un buen trabajo en el cuidado, en la limpieza, en el cultivo, entonces esa vid iba a crecer. Iba a llegar un momento en el que ese labrador iba a poder tomar de su fruto, iba a poder llevarlo a su boca e iba a poder disfrutar de él. Dios dice que su pueblo Israel era como esa vid que él cultivó, que él cuidó, que él protegió, con el propósito de que ese pueblo de Israel un día fuese un pueblo del cual Dios se sintiera orgulloso, que fuese un pueblo a través del cual las naciones de alrededor fuesen bendecidas y fuesen llevadas al conocimiento de ese Dios. Lamentablemente, hermanos, dice la palabra que el pueblo de Israel fue un pueblo improductivo, fue un pueblo que sí dio fruto, pero que fue un fruto agrio, fue un fruto que no le produjo al Señor un buen sabor de boca. Por ejemplo, voy a leer un pasaje, no lo busque,
está en Jeremías 2:21. Dios dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios dice: cuando yo te planté como nación, usé lo mejor, como si hubiera sido la semilla de mejor calidad. Pero en la medida en la que tú creciste, dice Dios, delante de mis ojos, te degeneraste, te convertiste en algo que yo hoy desconozco, que no es lo que yo esperaba de ti. Y entonces cuando viene Jesucristo, va a enseñarle al pueblo de Israel que ahora ellos han perdido el privilegio de ser esa vid, y que esa vid es Jesús, es Cristo. Y por eso Él se va a presentar ante sus discípulos, ante sus apóstoles, como la vid, pero no como cualquier vid, sino como la vid verdadera. Como alguien que con la autoridad de Dios, como hijo de Dios que es, tiene la autoridad y el poder, hermanos, de ordenarles tres cosas. Punto número 1. Y de allí que el primer punto que vamos a ver se llama que nos ordena tener una vida fructífera. Jesús es la vid verdadera que nos ordena. Y quiero subrayar esa parte, hermanos. Yo quiero apelar a sus mentes, a sus cabecitas, a sus corazones, porque los seres humanos, no todos, pero muchos seres humanos, cuando alguien nos dice que nos va a dar una orden o que nos habla acerca de una responsabilidad, como que algo pasa en nuestra mente, como que nos bloqueamos, como que decimos: ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que hacer otro? ¿Y a poco estoy obligado a ello? El día de hoy vamos a ver que Jesucristo nos ordena tener una vida fructífera. Vamos al Evangelio de Juan, ya están ustedes ahí, he hecho tiempo suficiente, capítulo 15, por favor, versículo 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, por favor. Y quiero que vamos a leer por partes, vamos a leer de momento del versículo 1 al versículo 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Dónde está Jesús en este momento, hermanos? ¿Dónde está Jesús en este momento en el que está dando este discurso con los discípulos? Él está, es una noche antes de que Jesús fuese entregado. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos venido estudiando todo este momento, toda esta serie. La noche antes que Jesús va a ser entregado, que va a ser traicionado por Judas, Él está dando un discurso muy largo a sus discípulos. Un discurso con un gran contenido, con mucha enseñanza teológica, con mucha enseñanza acerca del Padre, acerca de sí mismo, porque Él está a punto de ir a la cruz, de morir, de resucitar, de ir a su gloria. Él acaba de terminar de comer la Pascua, hermanos, con sus discípulos. Le ha pedido a Judas que lo que va a hacer lo haga. Judas sale y él se queda únicamente con 11. Y al quedarse únicamente con 11, hermanos, es probable que desde el aposento alto Jesús haya alcanzado a ver una vid. Es probable, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que haya salido encaminándose al huerto de Getsemaní, donde finalmente es arrestado, y que en el camino hayan podido ver a lo lejos algún viñedo, o que incluso cerca del templo hayan podido ver, ¿verdad? Porque en las puertas del templo estaba grabado un árbol de vid que le recordaba al pueblo de Israel que ellos estaban representados por esa vid para Dios. No sabemos con precisión. Lo que sí sabemos es que Jesús va a utilizar una ilustración, una metáfora, para enseñarle al pueblo de Israel la relación que él tenía con el Padre y la relación que él esperaba que los que lo seguían tuvieran con él. Va de nuevo. Él va a utilizar una ilustración para enseñarle a sus discípulos la relación que él tenía con el Padre
y para enseñarles la relación que Él quería que los suyos tuvieran con Él. Porque les va a decir que así como un labrador cuidaba, cultivaba la vid, así Dios el Padre va a hacer exactamente lo mismo. Cuando una persona quiere enseñar algo a alguien, tiene la necesidad de repetir una enseñanza una y otra vez. De tal manera que yo quiero pensar, hermanos, que Jesucristo quería realmente dejar grabado en el corazón de los discípulos esto. Me gustó lo que hizo el hermano Samuel. Empezó el culto, dice, vamos a memorizar un versículo, Hebreos 4:2. Le pidió a la fila de la izquierda que lo repita y los demás escuchamos, los del medio, los de la derecha. Antes de entonar un canto, lo repetimos una y otra vez. Finalmente, antes de dar el tiempo a la predicación, pidió, hay que repetirlo. Dice, ahora sí, ¿quién lo tiene o quién tiene una parte en su cabeza? Ese es un buen método para aprender algo, porque se va quedando, se va grabando allí en la mente. Jesús quería que lo que estaba a punto de enseñarles se quedara grabado en la mente de los discípulos, porque 11 veces, en esta porción que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, 11 veces Jesús repite la palabra permanecer una y otra vez. Permanecer o algún derivado. Es interesante que repite 11 veces la palabra permanecer, 8 veces la palabra fruto, una y otra vez. Fruto, mucho fruto, más fruto, fruto. Y a través de los 17 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús repite una y otra vez en Cristo, en el Padre, en mí, en el labrador, para hablar acerca de la relación, el vínculo que ellos deberían de aprender a tener con el Padre a través de Jesucristo. O dicho de otra manera, quiere dejar en la mente de los discípulos que no se puede vivir una vida cristiana fructífera y agradable al Padre si no estamos en Cristo, unidos a Cristo, si no mantenemos una unión vital con Cristo. Entonces, vamos a aprender el día de hoy, hermanos, que Israel, vamos a recordar que lamentablemente, hermanos, Israel había fallado. ¿Había fallado en qué? Había fallado en ser un instrumento en las manos de Dios porque se comportaron como un pueblo extraño. Israel era un pueblo que vivía como si no conociera a Dios. Era un pueblo que vivía como si no conociera la ley, como si no conociera la escritura. Era un pueblo que vivía en rebeldía, que vivía en pecado, que era duro de corazón. Y Jesús no quiere que ahora sus discípulos, con quienes ha establecido una iglesia, sean como ese pueblo. Y les dice, ahora yo soy la vid, pero soy la vid verdadera. No soy cualquier vid, soy la vid verdadera. Y al ser la vid verdadera, dice Jesús, mi Padre actúa como el labrador. Es decir, fíjense, eso es muy interesante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Es decir, yo estoy aquí en la tierra haciendo una obra, haciendo una tarea, pero estoy en completa comunión con el Padre. Él, el Padre que está en el cielo, Él está obrando en el mundo a través de mí. Estamos haciendo un trabajo unido, un trabajo conjunto. O dicho de otra manera, lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, el Padre lo está bendiciendo, está haciendo que dé fruto. Quiero retomar la idea. Israel, de acuerdo a la imagen que ustedes están viendo, recibe una oportunidad, ser de bendición para todas las naciones, llevar el mensaje de que Dios, de que Jehová el Señor es el único Dios. Esa oportunidad y esa responsabilidad que Israel recibió, lamentablemente tuvo como respuesta que tropezaron, fallaron. Y ese mensaje que las naciones debieron de haber recibido, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque como vemos en la ilustración, hubo desobediencia, hubo idolatría y hubo rechazo. Insisto, el pueblo de Israel falló. Ahora va a decirle a su iglesia, va a decirte a ti y va a decirme a mí que Él espera lo contrario, hermanos, de nosotros. Quiero que vayamos a 1 Corintios, no pierdas Juan, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Ahora Jesucristo está a punto de enseñarle a su iglesia, formada por sus discípulos, que Él espera exactamente lo contrario de su iglesia que lo que recibió de su pueblo Israel. Es decir,
mientras tú llegas, hermano, a 1 Corintios 3, 6 y 7, yo quiero que tú y yo nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Estamos actuando como iglesia ante Dios como un pueblo extraño? ¿Vivimos de acuerdo a sus mandamientos? ¿Recibimos una oportunidad y una responsabilidad? ¿La estamos cumpliendo? ¿Nuestra vida está perfectamente unida al Padre por medio del Señor Jesucristo? ¿Estamos permitiendo que Él como vid a través de nosotros esté dando fruto? Miren, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planteé, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está reconociendo que al final de todo, Dios es el que bendice, Dios es el que da fruto. El resultado proviene de la mano de Dios, así como Jesús lo está diciendo a sus discípulos. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Yo estoy aquí trabajando, pero este trabajo está bendecido por el Padre, el fruto lo da Él. Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermanos, si Jesús es la vida, porque ya vimos en otro sermón que Jesús es la vida, entonces todos los que creemos en Él, hermanos, si Jesucristo es la vid verdadera, todos los que creemos en Él somos como los bracitos, como los sarmientos de la vid. El sarmiento es esa pequeña ramita, ese vástago que empieza a crecer en la cepa, en el tronco de la vid. Empiezan a brotar hojas y después empieza a brotar fruto. Y vemos de repente frutos grandes, frutos hermosos, frutos deliciosos. Esto implica entonces, hermanos, que para que la vida cristiana tuya y mía sea fructífera y sea agradable a Dios, debemos de permanecer todos los días en unión vital con Cristo. Hermanos, hace varios días que fui a la casa de mi mamá, me regaló una manzana y me dice, llévate esa manzana, hijo, para que te la comas mientras estás ahí en el templo. Le digo, sí. Bueno, la verdad es que no me la comí, hermanos. Llegué a la casa, la dejé en una canastita y honestamente, hermanos, ahí se quedó muchos días la manzana, ¿verdad? Hasta ahorita se está enterando. No sé cómo me va a ir después, pero saliendo de aquí me voy corriendo a casa. Dejo la manzana en la canastita, van pasando los días y me doy cuenta cómo esa manzana empieza a secarse, empieza a marchitarse, ¿no? Hace unos días fuimos a comprar mandado, compré cereal, leche, dije me voy a comer la manzana, la partí, estaba muy rica todavía, pero definitivamente la consistencia que tenía ya no era la que tenía cuando mi mamá me la dio. Es decir, pasó el tiempo y desde el momento en el que ese fruto se arrancó del árbol, empezó un proceso ¿de qué? De muerte. No sé si me explico. Este fruto empezó a secarse. Yo puedo tomarlo, cogerlo, dejarlo en el frutero, dejarlo en la mesa y allí está. Y el cristiano muchas veces puede apartar su comunión de Dios, puede dejar de leer, puede dejar de orar, puede dejar de congregarse, puede dejar de tener comunión con la iglesia y se siente bien, se siente fresco, se siente tranquilo, se siente contento. Pero si un cristiano corta su relación con Jesús, que es la vid verdadera, entonces poco a poco, como ese fruto, va a empezar a secarse hasta marchitarse. No les miento, la manzana todavía sabía rica, pero no creo que haya sido el sabor que tenía cuando me fue dada. ¿Sí me explico? Hermanos, en 11 ocasiones Jesús dijo que el cristiano es una persona que debe de permanecer unido a Cristo. ¿Qué significa la palabra permanecer? En el idioma en el que fue escrito la Biblia, la palabra permanecer da la idea o describe la acción de una persona que tiene una comunión ininterrumpida con otra. Significa preservar o perseverar a través del tiempo. Y da la idea en los evangelios, cuando en la Biblia se nos enseña a perseverar o a mantenernos en Cristo, da la idea de que
nuestra comunión con Cristo, nuestra vida cristiana, es eso, es una forma de vida, que para mí es lo más natural encontrarme con Cristo todos los días. Porque yo entiendo como cristiano que si yo no me mantengo unido a Cristo, mi vida cristiana va a terminar siendo una vida inútil. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si yo dejo esa manzana en la mesa por el tiempo indefinido? Se marchita, se muere, se echa a perder. Iba a llegar el momento en el que, aunque yo quisiera ir a tomar esa manzana y comérmela, ¿a qué me iba a saber? Mal. Dios le dice a su pueblo: yo los planté con la mejor vid, con la mejor semilla. ¿En qué momento se convirtieron delante de mis ojos en algo amargo, en algo que no sirve? Y entonces Jesús le dice ahora a los suyos: sí, yo soy la vid y ustedes tienen que mantenerse unidos a mí para que ustedes puedan dar fruto y para que su vida sea una vida útil delante de Dios. Comentaba yo en la predicación pasada que si bien es cierto, yo oro a Dios por la vida cristiana de cada familia, porque yo oro por ti, hermano, sí, oro por los hermanos que no están aquí, que no han vuelto. Pero yo decía la semana pasada que más que orar para que la iglesia vuelva al templo, yo oro para que la iglesia tenga comunión con Cristo. Porque honestamente en el templo estamos 3 horas ahorita que tenemos servicios cortos 2 o 2 horas y media. Y si tú vienes o te conectas el miércoles, estamos 2 horas. Es muy poco tiempo, ¿sí me explico? Entonces mi oración, Señor, es que tu iglesia tenga comunión contigo, porque ¿para qué queremos un lugar lleno de gente que no se encuentra con Cristo nunca? Decimos, el templo se ve muy bonito lleno. Sí, claro, yo oro porque esté lleno, pero yo oro para que seamos personas que nos mantenemos en unión vital con Cristo, para que individualmente la vida de todos nosotros, permítame empezar por la mía, porque yo debo de asumir responsabilidad primero, sea fructífera. Y la única manera en que esto se va a poder lograr es permaneciendo en Cristo. Vamos a considerar estas enseñanzas de Jesús. 1, hay varias ideas que no pueden pasar por alto. La primera, dice Jesús: todo pámpano que no lleva fruto, según el versículo 2, ¿qué ocurre? Será quitado. Hay personas que han interpretado incorrectamente este verso diciendo que si una persona no se mantiene en Cristo, entonces Dios le va a quitar su salvación. Este pasaje no está hablando de salvación. Este pasaje está hablando de comunión con Cristo. Lo que Cristo está diciendo es que así como una rama que se seca, hermanos, al ratito que salgan, observen nuestro árbol que está aquí, el único que tenemos ahora. Hace un par de meses me puse a podarlo porque muchas ramas ya estaban muy secas, muy secas. Tenía ramas por todos lados, pero muy secas. De repente agarré, saqué la escalera y me puse a podarlo. No alcanzaba una altura. Un día llegó un joven, un hermano: ¿qué estás haciendo? Estoy podando el árbol. Pues te ayudamos, y pudimos podarlo. No les exagero, a los pocos días empezaron a brotar nuevas ramas del árbol. Si no, asómense al rato que salgan y dense cuenta que están saliendo nuevas ramas. Pasó una patrulla, dije a ver si no me dice nada, porque está prohibido hoy en día meterse con los árboles, ¿verdad? Dije, bueno, si me dice algo, le digo, mira, pues estoy cortando las ramas secas. Y es cierto, yo corté puras ramas secas. Lo que hice fue las corté en pedacitos, las eché a la basura, desechadas, ya no se pueden usar. Cuando un cristiano no se mantiene unido a Cristo, ¿cómo lo puede usar el Señor, hermanos? ¿Cómo nuestra vida va a ser útil al Señor? No se puede. Pero hay algo interesante que dice Jesucristo en este mismo versículo 2. Todo pámpano que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Es decir, un árbol, aun cuando no tenga ramas secas, debe de podarse cotidianamente.
¿Para qué? Porque al podar, hermanos, un árbol, ese árbol de manera natural, hermanos, toma fuerza, sus ramas reviven, se hace más frondoso y da mayor fruto. Esto significa en contraparte que si tú, ¿verdad? Que yo oro a Dios que sea la mayoría y que seamos muy pocos los que tenemos la necesidad de ser quitados, que si tu vida cristiana, hermano, está dando fruto, el Señor va a podar tu vida. Es decir, algún problema de carácter que todavía tenemos, alguna manera de pensar, alguna manera de hablar, alguna acción todavía por allí que no está dentro del agrado de Dios y que Dios dice, pero mi hijo está en comunión conmigo, se está esforzando, está orando, me busca a través de su comunión diaria, sirve. Y entonces Él empieza a podar, empieza a quitar todo aquello que nos está estorbando. ¿Para qué? Para dar más fruto. Y entonces quiero que consideremos, hermanos, esta imagen, espero se alcance a ver. Hay una gran diferencia entre quitar y limpiar. ¿Sí van conmigo? Va de nuevo. Quiero que observemos la primera imagen. Dice el Señor, todo pámpano, toda ramita que no lleva fruto, tengo que quitarlo, porque estorba al crecimiento de los demás. No lo puedo utilizar. El que está dando fruto, dice Jesucristo, sin embargo, lo voy a limpiar para que dé más fruto. Y decía yo hace rato entonces que hay una gran diferencia entre quitar y limpiar. Porque entonces yo como cristiano digo, Señor, yo me estoy entregando a ti, yo te estoy sirviendo a ti, porque permites que tenga estos problemas, que pase por estas necesidades, que viva estas angustias, porque tu fe está siendo probada. El Señor está trabajando en nosotros, en moldearnos a cada uno de nosotros a través de las circunstancias que nosotros vivimos. Me puse a pensar hace rato, hermanos, depende de la hora a la que llegaste, entonamos un canto del de Ciudad de Dios. Yo no sé si te has dado cuenta de lo que dice ese canto, Ciudad de Dios. Dice, hay un lugar donde mi alma anhela estar. Hay un lugar donde mi alma anhela estar. Es el cielo. ¿Qué estamos diciendo con ese canto, hermanos? Gerardo. Y para estar con Dios, ¿qué tiene que pasar? Que nos tenemos que morir primero. ¿Sí me explico? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos cantando? Señor, yo ya quisiera mejor estar allí, pero nos pasa algo y no me quiero morir. Yo no quiero esto, yo no quiero al otro, yo no quiero aquello. Decimos, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque nos da temor a veces ese compromiso. Hermanos, habemos cristianos. Hay cristianos que piensan, yo no me voy a consagrar a Dios porque van a venir los problemas. No me voy a consagrar a Dios porque va a venir la tentación. No me voy a consagrar a Dios porque mejor me quedo como estoy. No, porque si tú y yo nos consagramos a Dios y nos mantenemos en unión vital con Cristo, no solamente vamos a dar fruto, sino que vamos a dar más fruto. Todo pámpano que no permanece unido a la vid no puede dar fruto. No podemos ser cristianos cuya vida sea del agrado de Dios si no permanecemos unidos a Él. Necesitamos una comunión diaria con Cristo para vivir una vida fructífera. Yo espero que en la iglesia no haya cristianos como estos. Habemos cristianos que decimos, yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito de los hermanos. Yo no necesito leer, yo no necesito orar, yo no necesito estudiar, pero yo puedo vivir la vida cristiana. Yo soy un buen cristiano, ¿verdad? No ora, no lee, no asiste a la iglesia, no sirve en la iglesia, no trabaja, y le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Y tu comunión con Dios? Bien, yo me siento bien. Yo no estoy en pecado, no creas que ando diciendo malas palabras, no creas que me estoy yendo de parranda, no creas que estoy engañando a mi esposa, no creas que estoy... No, pero estoy bien. No, tú no puedes estar bien, porque no estás en unión vital con Cristo, porque tu vida no tiene una utilidad para Dios. Tú necesitas congregarte, necesitas tener una comunión, necesitamos. Pero es que lo que dan en la escuela dominical, ya me lo sé, yo ya sé mucho. Ya sabes mucho. ¿Y cuánto estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada,
Porque si supieras mucho, estarías haciendo mucho. Porque al que más sabe, dice la palabra, más se le va a demandar. Si yo llego con Dios a su presencia y le digo, Señor, pues es que ya el pastor, ya lo que dijo, yo ya me lo sabía. Entonces tú sabías mucho. ¿Dónde están tus frutos? ¿En qué aplicaste todo ese conocimiento? ¿Dónde está? ¿Sí me explicó? Y entonces más se te va a exigir. Necesitamos de Cristo para estar en comunión con el Padre. Necesitamos a la iglesia para poder honrar a Cristo. ¿Cuál es la expectativa de Jesús en la vida cristiana de cada uno de nosotros, hermanos? La expectativa de Jesús en la vida de cada persona es que dé fruto y cada vez más fruto. Así que, hermano, hermana, yo te quiero animar el día de hoy a retomar la vida cristiana si la hemos descuidado, y si tú te has mantenido en unión vital con Cristo, a que te mantengas así, a dar fruto, mucho fruto. ¿A qué tipo de fruto se refería el Señor? Juan no lo dice, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Jesús se refiere al fruto que implica un cambio de vida, porque Mateo 3:8 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia habla de un fruto, el testimonio. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerán. La Biblia habla de un fruto que es la santificación, porque Romanos 6:22 dice, ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Habla de constante madurez. El fruto es el carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto es exaltar el nombre de Dios, porque dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es el fruto que gana almas, porque el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando Jesús ordena a los suyos mantenerse en unión vital con Cristo para que demos mucho fruto, porque el Señor no espera fruto, espera mucho fruto. Habla de un cambio de vida, habla de un testimonio, habla de santificación, habla de madurez constante, habla de un carácter moldeado por Cristo, habla de que a través de nuestra vida la gente exalte el nombre de Dios, y habla acerca de compartir nuestra fe. Ese es el fruto que el Señor espera de ustedes, de mí, de nosotros. Notemos un detalle interesante. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Es decir, están listos para dar fruto. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, o cuando allí en lo privado de tu casa o tu negocio, donde acostumbras leer la palabra, el Señor nos va limpiando a través de la Escritura. Porque la Biblia es usada como un instrumento de Dios para impactar nuestra mente, nuestro corazón. Hay por lo menos 3 cosas que podemos desprender de la Biblia. La Biblia es como un espejo, hermanos. Un espejo en el que podemos vernos desde la perspectiva de Dios. Si tú vas al espejo y a lo mejor ese día no te diste cuenta y al comer te quedó un poquito de comida, te salpicaste de algo, no te habías dado cuenta, vas a un espejo y dices, todo el día he andado con esto. Los jovencitos, todo el día anduve con mi barrito aquí, ¿por qué no me dijiste nada? ¿No? Dirían los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no me dijiste nada? No, pues es que ya llegas al espejo y te limpias, te aseas el rostro, ¿no? La Biblia es como un espejo que nos hace vernos desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos lleva a corregir nuestros defectos como personas, porque nos dice lo que le agrada o no le agrada a Dios, pero también nos exhorta a tomar las medidas adecuadas para vivir una vida cristiana agradable a Dios. Quiero que notemos, y por favor vamos al versículo 7, lo vamos a leer de nuevo. Vamos a leer de nuevo. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces, hermanos, cuando oramos a Dios, le decimos, Señor, es que tú prometes en tu palabra que me vas a dar todo lo que yo te pida y va a ser hecho. Pero nos damos cuenta que aquí hay una condicionante, hermanos, o más bien 2. ¿Cuáles son? Permanecer en su palabra y hacer lo que Él
dice. Ahora, en el contexto en el que estamos estudiando este pasaje de la Biblia, significa que si yo como hijo de Dios me mantengo unido a la vid que es Cristo, dando el fruto que Cristo espera de mí, haciendo la obra que Él espera de mí, yo oro al Padre en el nombre del Hijo para hacer una obra más grande, para dar más fruto, y entonces Él me va a bendecir de esa manera. Este pasaje no significa que yo puedo pedirle cualquier cosa a Dios. No significa esto este verso. No significa que puedo pedirle de la economía, de la salud o de cualquier cosa, no, sino acerca de mi relación con Él y del fruto que voy a dar para Él. Entonces Él me puede bendecir y responder. Pero me llama más la atención el versículo 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que Jesús enseña es un creyente que quiere glorificar al Padre es alguien que da, hermanos, ayúdenme, mucho fruto. Y cuando damos fruto, ¿qué demostramos? Según la segunda parte de este versículo. Va de nuevo, lean de nuevo el versículo 8. Si nosotros realmente queremos agradar a Dios, tenemos que ser cristianos que damos fruto. Y cuando damos fruto, demostramos algo. ¿Qué es, hermanos? Que somos discípulos de Cristo. ¿Nos damos cuenta de la responsabilidad que implica eso? Tenemos la responsabilidad de dar fruto que glorifique el nombre de Dios, y cuando lo damos, demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Un cristiano, hermanos, o un discípulo, entonces nunca debe de ser una persona pasiva, sino activa. No se debe de conformar con lo que ya ha aprendido, ya ha hecho, sino que su vida debe de ser dinámica, debe de ser creciente, para que llegue el momento en que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo y nuestro ministerio sea fructífero. Hermanos, la pregunta es: el pueblo de Israel actuó como un pueblo extraño, que hizo a un lado los mandamientos de Dios, que terminó dándole al Señor un mal sabor de boca. Mi vida, la tuya, la nuestra, es como ese árbol de la vid que está dando buen fruto, de tal manera que dará un buen sabor de boca al Señor. Estamos dando fruto, mucho fruto, que glorifica el nombre del Señor porque nos mantenemos unidos a Él. 2, hay una segunda cosa que nos ordena amar. Vamos a regresar a Juan capítulo 15, versículos 9 al 15. Dice este pasaje de la Escritura: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. 9 veces Jesús aquí habla de la palabra amor o algún derivado. Amor, amarse, los he amado. Hermanos, Cristo dice, llamo su atención al frente, Cristo deja en clara una responsabilidad. ¿Cuál es? Que debemos de dar fruto. Ahora va a pasar a una segunda cosa. ¿Qué es lo que nos motiva a dar fruto según esta porción, hermanos? El amor. El amor. Vamos a ver en un momento más a Dios, a Cristo y a los hermanos. Aquello que motiva al creyente a dar fruto es el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a los hermanos. Los discípulos de Jesucristo, hermanos, durante 3 años se dieron cuenta cómo el Padre amaba al Hijo y cómo estaba al pendiente de cada una de las cosas que hacía. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, 17, Jesús se bautiza y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me agrada lo que hace. Tengo
complacencia. Pasa el tiempo, llegamos al monte de la transfiguración, allá en Mateo 17:5, y de repente se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos al Padre constantemente al pendiente del obrar de su Hijo, y los discípulos se dan cuenta como el Padre, hermanos, amaba a Cristo. Y ahora Jesús les dice: como el Padre me ha amado a mí, yo los amo a ustedes. Hermanos, una de las primeras cosas que yo quiero que hoy recordemos en este segundo punto es que Dios nos ama. Dios nos ama. Él no se olvidó de nosotros. Él no se ha olvidado de ti. A veces pareciera que sí, porque a lo mejor la escuela no ha resultado como esperabas, el trabajo no ha resultado como esperabas, la salud no ha resultado como esperabas, la familia no está reaccionando como esperabas. Bueno, yo dije hace rato que alguien que está dando fruto, el Señor lo está podando, lo está limpiando. Y a veces esas son las maneras en las que Dios trabaja en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestro temperamento. Pero dice el Padre: así como el Padre me ha amado a mí, con ese mismo amor, ahora yo los amo a ustedes. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo los amo con el mismo amor, los invita en el versículo 9: permanezcan en mi amor. No se olviden de esa relación vital, pero a través de la experiencia diaria. Es de todos los días. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nos llama a resistir, nos llama a mantenernos, nos llama a soportar, nos llama a luchar, nos llama a esperar esa corona de vida. Todos los días, hermanos, la vida cristiana es algo que se vive todos los días, los 365 días del año. No tiene que ser rutinaria, no tiene que ser religiosa. Hermanos, yo creo que hoy es un buen día para examinar nuestra vida cristiana. Ha llegado a ser algo rutinario. Es domingo, tengo que levantarme temprano, dar de desayunar, manejar el coche, tomar el transporte o caminar, depende cómo llegas al templo, y pues tengo que ir al templo y voy a estar allí. ¿Es algo rutinario? ¿Es algo ya religioso? ¿Es algo ya pesado? ¿Es el amor a Cristo lo que nos está motivando a hacerlo? ¿O es la obligación o es la responsabilidad? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás siendo maestro? ¿Estás siendo predicador? ¿Estás compartiendo la fe motivado por el amor a Cristo? Dice: permaneced en mi amor. Permanece unido a mí porque me amas como yo te amo a ti. Pero también en ese versículo 10 Jesús dice una segunda cosa. Dice que amar a Cristo se demuestra con la obediencia. No sé si se alcanza a ver esta imagen, hermanos. Es una persona que tiene al frente dos caminos y tiene que decidir. Uno le gusta y otro, ¿qué dice? No me gusta. Hermanos, decir que amamos a Dios no es suficiente si no obedecemos sus mandamientos. Decir que amamos a Dios no es suficiente si no amamos sus mandamientos. No es una obediencia ocasional, no es una obediencia selectiva. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Hoy sí lo obedezco, mañana no. Es una obediencia radical. Es decir, me entrego completamente a obedecer a Dios, pero sobre todo gozosa. Me da gusto obedecer al Señor. Me da gusto consagrarme. Disfruto leer su palabra. Disfruto asistir a la iglesia. Disfruto ser un cristiano. Disfruto decir que soy un hijo de Dios. Es una obediencia gozosa, inmediata. Es aquella obediencia, hermanos, que se convierte en un estilo de vida que nos lleva a, de manera espontánea y natural, obedecer a Dios. Vean lo que dice el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo, ¿qué dice?
sea cumplido. Ayúdame un hermano o una hermana o dos. ¿Qué crees que significa este versículo 11, hermano? ¿O a qué te suena? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Sé que es predicación, pero un par de hermanos, ¿qué crees que sea esto? ¿A qué te suena? ¿Qué crees que esperaba Cristo? No te preocupes, lo que venga a tu cabecita. Jesús dice, yo quiero que ustedes, así como yo, se gocen en hacer la voluntad del Padre. Que les cause alegría estar unidos a mí, que lo disfruten. Ahora, ¿qué le iba a costar a Cristo la obediencia al Padre? Pregunto, la cruz. A Jesucristo la obediencia al Padre le iba a costar la cruz, pero dice, yo quiero que mi gozo, porque yo me gozo en obedecer al Padre, sea cumplido también en ustedes. Que ustedes se sientan contentos de vivir bajo la voluntad de Dios. Hermanos amados, pregunto, hermanos amados, ¿nos pesa ser cristianos? ¿Ha llegado el momento en el que nos pesa ser los buenos de la película? Que nos hemos cansado ya de tener que soportar, de tener que actuar de manera distinta, diferente, de no poder dar rienda suelta a ciertas cosas que honestamente, hermanos, nos gustaría hacer. Dice, yo quiero que mi gozo en ustedes se cumpla. Escucha lo que voy a leer, te voy a dar la cita después. Dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dice el Salmo 119, 14, 15 y 16. Cuando yo leo este pasaje, ¿cómo puedo comprender que un hombre como este amara de esa manera al Señor? Dice, me regocijo, me alegro, me da gusto, me da alegría tus testimonios, Señor, los disfruto. Y dice más adelante, hermanos, o más atrás, más adelante en el 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué maravilloso será el día en el que el 100% de los cristianos en el mundo, y por consecuencia nosotros, digamos, ¿cómo disfruto escuchar las alabanzas de Dios? ¿Cómo disfruto leer mi Biblia? ¿Cómo disfruto orar? ¿Cómo disfruto ir al templo? ¿Cómo disfruto escuchar la clase? ¿Cómo disfruto oír la predicación? ¿Cómo disfruto ser cristiano? ¿Cómo disfruto ver todas esas bendiciones y responsabilidades que tengo como el Señor e ir por la calle viviendo con ello? Los he tomado como un tesoro, los he tomado como lo mejor para mi vida, son el gozo de mi corazón. Cristo no quiere que los cristianos vayamos por el mundo cabizbajos, deprimidos, tristes, sino gozosos. Pero algunos de nosotros pareciera más bien que sus mandamientos nos provocan nos han robado el gozo. Entonces, no es nada más amar a Dios, no es nada más amar a Cristo, es amar sus mandamientos. Pero también hay algo más, hermanos, que tenemos que aprender. Amarnos mutuamente como hermanos, con un amor constante y perdurable, semejante al que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Dice Jesús en Juan 15:12, este es mi mandamiento. Hermanos, ¿un mandamiento es una orden o una sugerencia? Entonces ya vimos que nos ordena dar fruto y ahora que nos ordena amarnos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Retrocedan, vayan a 1 Juan capítulo 14 sin perder Juan. Vamos todos a 1 Juan capítulo 14 versículo 20, por favor, hermanos. Vamos a 1 Juan capítulo
4, perdón, creo que dije 14. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 20. El Señor espera que amemos a Dios, que nos mantengamos, que permanezcamos en Cristo, en unión vital con Él. Quiere que le obedezcamos. No basta amar a Dios, si yo amo a Dios tengo que obedecer sus mandamientos, y me da gozo, me da alegría obedecer su palabra. Me siento contento de ser cristiano. No se convierte en algo pesado para mí, no es algo rutinario, no es algo religioso. No estoy eligiendo lo que me agrada y lo que no. Lo que Él me enseña lo guardo, pero también tengo la responsabilidad, la tarea, la orden de amar a los hermanos. Dice 1 Juan 4:20, hermanos. Les ruego que me acompañen con la lectura. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Hermanos, hoy es un buen día para examinar nuestra vida y darnos cuenta si es una vida cristiana religiosa. 2, hoy es un buen día para darme cuenta si me da gozo o tristeza obedecer los mandamientos de Dios. Hoy es un buen día, es un buen momento para reconciliarme con aquellos hermanos que o he menospreciado o con los cuales he tenido un problema. Hoy es el día. Pero, hermanos, no como un mero compromiso o por hipocresía. Bueno, hermano, pues es como dice el pastor, ¿verdad? Que tengo que amarte. Pues mira, vamos a quedar bien tú y yo, ¿te parece? Ya, ok, dale, adiós, bye. Cambio fuera. No, eso es hipocresía, hermanos. Eso es mentira, eso es carnalidad. Bueno, hermano, quiero que sepas, ¿verdad? Que pues no te había yo querido perdonar, pero ya te perdono. O sea, pues ya con tal de estar bien con Dios, te perdono. Dice, si yo digo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. No es un llamado a la hipocresía, es un llamado a la obediencia. Es un llamado a tener un amor perdonador, conciliador, como el de Cristo para nosotros. Quizás tenga que doblegar mi orgullo. Quizás tenga que aceptar mis errores. Quizás tenga que ser humilde. Quizás tenga que pasar por alto la afrenta. Quizás tenga que hacer lo que no he hecho nunca. Decir, perdóname, reconozco que me equivoqué. Porque Jesús dice, no basta con que digas que me amas, tienes que obedecer lo que te digo. No basta con decir que me amas, tienes que amar a tus hermanos. No basta con decir que me amas, tienes que dar fruto. No basta con decir que me amas, tienes que gozarte en mis mandamientos. Dice la palabra que los mandamientos del Señor no son gravosos. Dice el versículo 12 de este mismo capítulo 4, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice Jesús, un amor grande es el amor que surge del corazón de una persona que da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Pero Jesús demostró que Él no daba la vida por sus amigos. Él dio la vida incluso por sus enemigos. Porque dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy es un buen día, hermanos, para mantenernos unidos a la vid verdadera que es Cristo. Aún si, dice, y si ustedes hacen lo que yo les digo, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos. Pero si hacen lo que yo les mando. A un siervo, hermanos, no se le comparten los planes,
Un siervo está llamado a cumplir con una tarea, con una obligación y punto. Pero a un amigo le compartes tus sueños, tus planes, tus anhelos. Lo invitas a ser partícipe contigo. Qué maravilloso es que Cristo, hermanos, quiere con cada uno de nosotros tener una relación tan hermosa, no como siervos, sino como amigos. Quiere compartirnos su voluntad, su palabra, sus planes, sus deseos para con nosotros. Es decir, Él quiere que nosotros como cristianos, como iglesia, tengamos con Cristo una relación tan íntima y tan hermosa como la tenía Él con el Padre. Hermanos, ¿a cuántas personas en la Biblia se les da el honor de ser llamados amigos de Dios? ¿Podemos contarlos con una mano? Viene a mi mente Abraham y me parece que por ahí hay alguien más, pero dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Jesús le dice a su iglesia: yo quiero que ustedes sean mis amigos, pero eso va a ocurrir solamente si ustedes hacen lo que yo les digo. Antes de entrar al punto 3, ¿qué dijimos que es lo que mueve al creyente, hermanos, a dar fruto? El amor. ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer a Dios? El amor. Y cuando nos mueve el amor, nos gozamos en vivir la vida cristiana, en ser cristianos. Ayer platicaba yo, hermanos, estaba en una reunión de pastores, porque estamos planeando este trabajo misionero. Al ratito voy a dar un pequeño informe de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Dios permita que ya pronto vamos a empezar trabajo en 2 nuevos lugares. Y comentábamos que algo que todo el mundo sabe: cuando el ser humano no ama a Dios, va a amar otra cosa o a otra persona, porque los seres humanos siempre vamos a dirigir nuestro amor hacia algo o hacia alguien, no necesariamente de manera incorrecta, pero vamos a dirigir siempre nuestro amor hacia alguien. En este caso, hablando de Dios, si yo no amo a Dios, pues voy a amar el mundo. ¿Sí me explico? Si yo no me gozo, si yo no encuentro gozo en Dios, voy a buscar ese gozo en otra cosa. Si yo no me siento lleno o satisfecho con Dios, voy a buscar esa llenura o satisfacción en otra cosa. ¿Sí? Y eso está pasando hoy en día, hermanos. Después de 2 años de que la iglesia dejó de congregarse, muchos miembros, jóvenes o adultos, están buscando esa llenura, ese gozo, esa satisfacción en otras cosas. No necesariamente malas, tampoco voy a decir eso porque mentiría. A lo mejor algunos se involucraron más en el deporte, más en el estudio, más en la escuela o en movimientos sociales. Hoy en día hay muchos movimientos sociales, ya sea feminismo, ya sea el cuidado del medio ambiente, ya sea lo que sea. Pero se está volcando la juventud, se está volcando el adulto hacia este tipo de cosas, ¿verdad? Porque está queriendo llenar ese vacío, esa necesidad que tiene de sentirse partícipe de algo, porque los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos partícipes de algo, de que nuestra vida importe para algo. Hermanos, Dios quiere que nuestra vida importe para algo. Y de allí el tercer punto, la orden de ir. Va de nuevo. Dios quiere que tú sepas que tu vida es importante y la mía también. Y para que nuestra vida sea importante, la orden es ir. Vamos a regresar a Juan 15:16. Estoy por terminar. Este punto es más pequeñito. Él nos ordena ir. Él nos ordena dar fruto. Él nos ordena amar y también nos ordena ir. ¿De dónde deducimos esto? Vamos a ver lo que dice el 15, 16 y 17. Estoy por terminar. No me eligieron ustedes a mí, dice Jesús. Yo os elegí a ustedes, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Como parte final, hermanos, de este estudio, Jesucristo les dice primero: yo tomé la decisión, la iniciativa de elegirte a ti. Así como Jesús tomó la iniciativa para elegir a sus discípulos, hermanos, hermanas, Dios tomó la iniciativa de encontrarnos a nosotros, de elegirnos a nosotros. Es cierto, alguien te compartió de Cristo y tú tuviste que decir: acepto a Cristo. Alguien te invitó a congregarte y tú tomaste la decisión de congregarte. Pero ¿sabes quién fue el que puso la iniciativa en ti? Dios.
Y si aún tú eres ese cristiano que se mantiene en unión vital con Cristo, Él es el que sigue poniendo ese deseo, porque dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19 y Filipenses 2:13. Entonces, hermano, hermana, es más, ¿sabes por qué tú y yo estamos aquí hoy? La respuesta es muy sencilla: porque decidimos venir. No, porque el Señor puso el querer como el hacer y tú dijiste vengo. Algunos, Él lo puso en todos, algunos dijeron no, pero tú y yo estamos aquí. La segunda cosa dice, fuimos elegidos para ir. Yo los elegí, los puse para que vayan y den fruto. Si tengo el favor de su atención, insisto, estoy por terminar. Yo decía que parte del fruto, además del carácter, además del testimonio, además de la santidad, además de todo lo que ya dije es el fruto que damos de compartir la palabra, de compartir la fe. Jesús había dicho, por tanto, vayan y hagan discípulos. En Mateo 18:20, en Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar. Hermano, ¿quieres que tu vida y la mía sea hermosa, sea fructífera, tenga sentido? Termina tu carrera, cuida tu negocio, pero sobre todo comparte tu fe. Ve a compartirla. Sé parte ya de ese trabajo. En las próximas semanas ya vamos a empezar ya formalmente a ir a Ixtlahuaca, ya formalmente vamos a empezar a ir acá por las pirámides, hermanos, a Colman. Y lo más probable es que vamos a tener que hacer 2 equipos. Si empezamos en estos 2 lugares, vamos a tener ahora 4 obras. Más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, más dinero. Y a estos 2 lugares vamos a ir entre semana para que quien no puede ir el domingo pueda ir entre semana. Ya vamos a ir a Colman, es 1 hora, y a Ixtlahuaca son 2 horas. Un viaje más largo, un viaje más corto. ¿Sí? Aún con los días no puedes ir, bueno, pues sigue orando, ¿verdad? Para que los que sí pueden ir vayan, o coopera para los gastos, para que los que vayan y tengamos para la gasolina y las casetas, no lo sé, pero que en tu mente esté, Señor, yo no puedo ir, pero mi mente va con los hermanos y oro por ellos y llévalos y que trabajen y que den fruto y que el fruto permanezca, porque dice Jesús, fruto para que permanezca. Y para que cuando estemos delante del Señor le llevemos ese fruto que permanece para vida eterna. Yo decía hace rato, yo puedo llegar con Dios y decirle, Señor, pues es que yo dejé de hacerlo porque yo ya lo sabía todo. ¿Está bien? ¿Dónde está tu fruto? Porque si sabes mucho, entonces significa que hiciste mucho. ¿Nos damos cuenta? Y al final de cuentas, sepamos o no mucho, el Señor nos ordena tener fruto, nos ordena ir a buscarlo. Pero ojo, les dice, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Cuando un cristiano obedece a Dios, da fruto, se goza en ser creyente, puede orar al Señor y Él va a responder sus oraciones. Cuando un cristiano obedece al Señor y va y produce fruto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces ahora entiendo por qué a veces Dios no responde a mis oraciones. Y no es que el cristiano hace méritos, Dios es bueno y por gracia me responde, porque Él es bueno. Pero hay responsabilidades que yo tengo que cumplir como cristianos. Jesús dice, conclusión, Él está llamando la atención de sus discípulos. Les está haciendo ver una cosa. El pueblo de Israel ha perdido el privilegio de ser la vid verdadera. Ese privilegio le fue dado a la iglesia. El problema es que la vid Israel terminó convirtiéndose ante los ojos de Dios en algo extraño. Hermanos, que nuestra iglesia no se convierta ante los ojos de Dios en una vid extraña, sino que en virtud de que estamos unidos a la vid, demos fruto de tal manera que un día escuchemos su voz que diga, estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. La vida cristiana fructífera se vive únicamente cuando estamos o permanecemos en unión vital con Cristo todos los días.
Que Dios les bendiga, hermanos.